Bienvenidos a Abogadas al Rescate. Hoy vamos a hablar del derecho de uso de la vivienda familiar en el procedimiento de ruptura y concretamente de un tema que está últimamente al orden del día y tenemos un montón de consultas, que es qué pasa cuando en esa vivienda el que tiene derecho de uso inicia una nueva convivencia, ¿vale? Y cómo lo resolvemos y qué significa esta situación. Vamos a empezar repasando un poquito qué es este derecho de uso de la vivienda familiar. Y simplemente es una medida que se va a adoptar como consecuencia de un procedimiento de ruptura de una pareja, una separación judicial, un divorcio, una ruptura de una pareja de hecho. Y estamos hablando de una vivienda que puede ser propiedad de uno solo de los miembros de la pareja, pero también puede suceder que sea propiedad de los dos miembros de la pareja, y en ambos casos se puede establecer este derecho de uso. ¿Cómo se establece o qué formas tenemos de establecer el derecho de uso? Bueno, pues si el procedimiento que estamos llevando a cabo es de mutuo acuerdo, es amistoso, hay un convenio regulador en el que se puede recoger por acuerdo quién va a tener el derecho de uso de esa vivienda, si es que queremos que lo tenga alguno de los dos miembros de la pareja. Pero cuando no es amistoso y el procedimiento es contencioso, va a ser el juez el que en la sentencia, la resolución judicial, va a establecer ese derecho de uso. ¿Cómo lo puede hacer? Pues bien, lo puede hacer a favor de los hijos, sobre todo cuando son menores de edad, y el cónyuge que tenga su custodia, o a veces simplemente para el que tenga el interés más necesitado de protección. Hay que analizar caso por caso, ¿verdad, Susana? Pues sí, y además lo mismo, caso por caso, también vamos a fijarnos en la duración de ese derecho de uso, que puede ser temporal o indefinida. Nosotros siempre aconsejamos que sea temporal durante un número determinado de años, por ejemplo, ligado a la evolución de los hijos menores, si ese derecho de uso se atribuyó en función de la custodia de esos niños y de ese interés más necesitado de protección. No obstante, no suele ser lo habitual. Sí que es aconsejable, como decimos, por ejemplo, si la ruptura se lleva por acuerdo, ya dejarlo previsto así y así ya ponemos un fin a ese derecho de uso. Pero si no, lo más habitual es que ese derecho se establezca de manera indefinida. En cualquier caso, Elena, tanto en un caso como en otro, es modificable si cambian las circunstancias, y precisamente hoy vamos a hablar de una de esas situaciones. Sí, de una de esas situaciones. Y bueno, esta nueva situación de derecho de uso de la vivienda que se conceda a uno de los dos, a los niños, implica una serie de gastos y una serie de limitaciones que vamos a repasar porque son muy importantes, ¿vale? Por una parte tenemos la limitación de disposición de la vivienda. Disposición, por ejemplo, la queremos vender, pues si, aunque sea solamente un propietario, si el otro tiene el derecho de uso, no la va a poder vender sin tener el consentimiento de esa persona que tiene el derecho de uso, o en su caso si no consigue ese consentimiento sin una autorización judicial. Por lo tanto, vamos a tener limitaciones. En cuanto a los gastos, también es muy importante porque lógicamente la vivienda sigue generando unos gastos y la preocupación es quién tiene que pagar qué, ¿vale? Bueno, vamos a repasarlos. Los suministros, la luz, el gas, internet, lo va a tener que pagar lógicamente quien está haciendo uso de esa vivienda. Pero cuidado, porque hay otros gastos que dependen de la titularidad y aquí tendremos que ver si hay un titular o dos, como por ejemplo la hipoteca cuando haya hipoteca, el seguro del inmueble, posibles derramas o gastos extraordinarios de la comunidad de propietarios. Aquí corresponderá a los dos propietarios si son dos o a uno si es uno, porque como decíamos, Susana, van a depender de la titularidad, no del uso que se haga. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que el que no tiene el derecho de uso va a tener limitaciones para disponer de la vivienda y va a tener también que seguir asumiendo determinados gastos siendo el titular de la misma. Vale, en esta situación se produce un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Pues entra a residir en la vivienda una nueva pareja del que sí tiene el derecho de uso. Tiene una nueva relación y la lleva a vivir a esa vivienda sobre la que tiene ese derecho de uso. ¿Cuál es el problema que se plantea? Pues lo acabamos de dejar bastante claro. Se está beneficiando de ese derecho de uso una tercera persona que está ocasionando esos gastos y esas limitaciones al que es titular y no vive allí. ¿Y cuál es la solución que dan nuestros tribunales? A día de hoy, porque aquí hay una evolución jurisprudencial, hablamos de sentencias nuevas, tenemos ya varias sentencias del Tribunal Supremo que están en esta línea y vamos a ver un poquito cómo se soluciona. Bueno, lo primero, se está interpretando por la jurisprudencia que la entrada de un tercero cambia la familia. Ese domicilio, esa vivienda, ya no es la vivienda de la familia inicial, porque ahora tenemos una nueva familia que está ocupándola y por lo tanto esa persona que tenía el derecho de uso, lógicamente puede convivir o rehacer su vida con quien tenga por conveniente, no le podemos impedir que rehaga su vida con quien considere y que conviva con quien quiera, pero en el momento
en el que esa nueva pareja vive en el domicilio de la familia anterior, tampoco podemos perjudicar al otro propietario que no está haciendo uso de esa vivienda. ¿Y cómo lo solucionamos judicialmente? Bueno, pues con una modificación de medidas, eso que decíamos al principio, es decir, hay un cambio en las circunstancias y por tanto eso genera que va a afectar al derecho de uso. Esa modificación de medidas puede ser por acuerdo o puede ser por resolución judicial si finalmente ambas partes no se ponen de acuerdo. Es muy importante reunir pruebas para ese procedimiento judicial si no hay acuerdo, pruebas de que hay una nueva persona residiendo en ese domicilio. ¿Y qué efectos va a tener esta modificación de medidas? Pues va a afectar, Elena, al derecho de uso que estamos diciendo que se puede limitar o terminar, a la pensión compensatoria y también ahora empieza a haber sentencias que empieza a afectar al derecho de alimentos. Exactamente, porque hay una alteración ahí en general de todas las circunstancias. Bueno, alternativas para llegar a un acuerdo. Vamos a comentar un poquito cuáles son, pues las que en la práctica vemos que los dos ex buscan o intentan acercar posiciones con ellas. Bueno, las más habituales, lógicamente, cuando la vivienda es propiedad de dos personas, es plantear la venta de esa vivienda. Si hay una hipoteca, pues con el dinero obtenido liquidar esa hipoteca y repartir el resto cuando haya algo que repartir. Y si hay posibilidades económicas, a veces uno de los dos propietarios decide quedarse hacer una división de la cosa común y quedarse pues con la vivienda por completo, compensando económicamente al otro. Esta es una forma de salir de la propiedad de la vivienda, al menos uno. Y quizás la más recomendable, porque así solucionamos ya definitivamente el problema, pero bueno, hay soluciones también más creativas, como por ejemplo organizar un sistema de alquiler, que por ejemplo la nueva pareja compense al otro que se ve limitado en su uso y está soportando esos gastos y limitaciones que antes comentábamos, pues con una renta, y esto es válido tanto si la vivienda es de uno o de los dos. No os vayáis todavía, aún tenemos un par de consejos interesantes. Si se produce la situación de una nueva convivencia, lo más interesante es negociar e intentar llegar a un acuerdo. Pero a veces el acuerdo es imposible, así que en ese caso hay que tener en cuenta que el derecho de uso finaliza, pero necesitamos que el juez lo declare en una sentencia, así que va a hacer falta interponer una modificación de medidas. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.